Bienvenidos a Agroprecisión, el podcast conducido por la Cátedra Corteva de la Universidad de Sevilla. Un espacio de encuentro entre la tecnología, la investigación y las soluciones más innovadoras del sector agroalimentario. La digitalización del sector es una realidad y en Agroprecisión queremos mostrar cómo la innovación en la producción y protección de cultivos es una herramienta clave para mejorar la sostenibilidad, la seguridad alimentaria y la rentabilidad para el agricultor. ¡Empezamos! Hola a todos, soy Manuela Díaz, coordinadora de la Cátedra Corteva en Agricultura Digital y Sostenibilidad de la Universidad de Sevilla. Bienvenidos a un nuevo episodio de Agroprecisión. Hoy tenemos con nosotros a Jorge Martínez Guanter. Jorge es responsable de la plataforma digital de Corteva y además coordinador del módulo en Inteligencia Artificial del Máster en Agricultura Digital e Innovación Agroalimentaria de la Universidad de Sevilla. Hoy va a hablarnos precisamente de eso, de inteligencia artificial. Jorge, bienvenido. Muchas gracias, Manuela, y encantado de estar en Agroprecisión para avanzar sobre la inteligencia artificial y sus usos en la agricultura. Vale, vamos a empezar por entender un poco qué es la inteligencia artificial, porque es un concepto que oímos mucho, cada vez gana más importancia, pero realmente parece un poquito complicado o difícil de entender. A mí me suena como a ciencia ficción, pero sé que hay aplicaciones que normalmente usamos día a día. Sí. ¿Puedes ayudarnos a aclarar qué es la inteligencia artificial? Sí, vamos a tratar de explicarlo para que se entienda. A ver, la inteligencia artificial básicamente es un campo de conocimiento. Mucha gente pues a menudo confunde inteligencia artificial con otros términos como machine learning, lo que es el aprendizaje automático, o redes neuronales o big data, ¿no? Es un poco, bueno, es normal confundir términos que nos suenan un poco a chino, pero que creemos que tienen un orden que hay que explicar, ¿no? La inteligencia artificial, como decía, es un campo de conocimiento, es un campo de conocimiento general. Entonces, normalmente estamos acostumbrados, cuando hablamos de inteligencia artificial, a asociarlo a las aplicaciones que tenemos en el móvil o a proyectos súper complejos y muy científicos que prácticamente no nos impactan, ¿no? Y la realidad es que eso no es así. Ahora luego vamos a ir viendo que la inteligencia artificial está presente prácticamente hoy en día en todos los ámbitos de nuestra vida y que evidentemente tiene un uso muy práctico en agricultura. Y supongo que es importante entenderla y que, como decías, es verdad que desde fuera parece como que es muy ajeno a nosotros, pero está en nuestro día a día, ¿no? Como decías. Así es, básicamente se trata de modelos y de sistemas que nos permiten predecir, nos permiten reproducir algunos hechos del pasado, nos permiten memorizar de forma mucho más práctica, no a nosotros, sino a las máquinas con las que interactuamos. Y al final, uno de los usos, una de las salidas más importantes que tiene esta inteligencia artificial es elegir la mejor opción, elegir cuál es el valor más acertado y evidentemente esto pues en el campo práctico es lo que realmente a nosotros como usuarios y a mí particularmente me interesa, ¿no? A ti particularmente como ingeniero agrónomo, pero si empezamos un poco por el principio y nos vamos a una persona en su vida cotidiana, fuera del campo y de la agricultura, ¿cuándo uso yo sistemas de inteligencia artificial? Por ejemplo, no sé, esta mañana me he levantado, he hablado con Siri. ¿Eso es un sistema ahí detrás, un sistema de inteligencia artificial? Pues sí, la verdad que Siri es una inteligencia artificial, es un tipo muy específico de inteligencia artificial que tienen un nombre concreto que se llaman inteligencias de procesado del lenguaje natural. Luego veremos que estas inteligencias están ganando cada día más peso en nuestro día a día, pero no solo, Manuela, si has hecho una foto con tu móvil y has visto que detectaba tu cara o que la enmarcaba en un recuadro, eso también forma parte de una inteligencia artificial. Y cualquier otro sistema de transporte, por ejemplo, que hayas usado, si has venido en metro, hay una inteligencia artificial detrás que regula los horarios, regula las afluencias de personas, todo eso funciona en el día a día. Evidentemente luego, si te has puesto música en tu móvil, que no lo dudo, y has usado una de las aplicaciones más comunes para escuchar música por streaming, las recomendaciones que te hace de nuevos artistas o de nuevas canciones también están basadas en una inteligencia artificial. Prácticamente todo lo que utilizamos en el día a día y evidentemente en nuestros smartphones o en nuestros televisores o incluso ya en electrodomésticos, pues está utilizando por detrás algunos modelos que se basan en datos estadísticos, en datos agregados para dar ese tipo de recomendaciones o ese tipo de predicciones.
Vale, me apunto a la palabra modelos porque me gustaría profundizar un poquito después, pero antes hablábamos un poco y nos has contado la inteligencia artificial, el peso que tiene en nuestra vida diaria. A nivel del campo, tú, que eres un ingeniero agrónomo, a nivel profesional, ¿cómo empiezas en este mundo de la inteligencia artificial? Pues mira, es algo apasionante porque la verdad, la inteligencia artificial combina un montón de otras áreas de conocimiento, pues por ejemplo la estadística o el uso de datos o la informática, las matemáticas. Todo eso forma un nuevo paradigma, digamos, de trabajo que se llama la ciencia de datos. Para empezar en este mundo, evidentemente, lo primero que tienes que tener es curiosidad y adentrarte en un campo que resulta realmente árido al principio, porque como ingeniero agrónomo, como dices, pues es complejo ahondar en estadística o en algo aburrido como las matemáticas, que a todos nos parece algo súper árido, pero que realmente luego cuando ves una aplicación real en tu día a día, pues empieza a interesarte un poquito más, ¿no? Entonces, en ese camino, en ese trabajar con proyectos que tenían que ver con datos, es cuando de repente hay un clic, hay una chispa que te enteras de que esto se puede, digamos, ampliar a modelos o a trabajos con inteligencia artificial, y dentro de la ciencia de datos poco a poco vas trabajando en esa línea y bueno, te van surgiendo unos retos profesionales que se pueden resolver con estas técnicas y poco a poco, como digo, pues vas incorporando esa inteligencia artificial o al principio con pequeños pasos, por ejemplo con proyectos de aprendizaje automático, y poco a poco pues vas ahondando hacia pues, proyectos que necesitan redes neuronales o redes neuronales profundas, que son ya aplicaciones mucho más técnicas y mucho más complejas, por supuesto, de la inteligencia artificial. Estás diciendo, sí, muchos conceptos que quizás para nuestros oyentes pues son un poco nuevos, como son el machine learning, el deep learning. Vamos a ir, si te parece, parte a parte para intentar explicarlos todos. Uh-huh. Hablabas de la ciencia de los datos, uh-huh, que creo que por lo que has dicho debe ser también uno de los conceptos importantes a tener en cuenta. Totalmente. La ciencia de datos, básicamente lo que se trata es de trabajar o de estudiar y analizar conjuntos de datos generalmente grandes, lo ideal es que sean cuanto más grandes mejor, para, pues bueno, una vez limpios y una vez en un formato trabajable o actuable, pues tratar de obtener esas recomendaciones o eso que comentábamos al principio de predicciones o de cualquier insight, que se llama en inglés, que básicamente es conocimiento a partir de esos datos. La ciencia de datos es la base de todo el aprendizaje automático junto con la estadística, como decía, y con la informática, evidentemente. Y en esa ciencia de datos, pues bueno, trabajar en un proyecto, por ejemplo, relativo a la agricultura, cuando trabajamos y empezamos desde cero, nos damos cuenta que hay una gran parte del trabajo se debe hacer en la limpieza y en la estructuración de esos datos. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente cualquier explotación agrícola medianamente moderna puede disponer de un montón de datos que haya captado de diferentes sensores y de diferentes fuentes, pero esos datos, para ser analizados en profundidad y para poder extraer conocimiento a partir de ellos, deben ser organizados, deben ser estructurados, deben ser limpiados en muchos casos, y en otros muchos casos deben ser incluso digitalizados, porque las explotaciones tienen todavía hoy datos escritos en libros o en registros y en cuentas a mano, ¿no? Entonces, esa parte primera, dentro de la ciencia de datos, la limpieza de los datos y la estructuración corresponde pues, prácticamente al 80% del trabajo. En la gran mayoría de los casos, incluso un poquito más, ¿no? Y luego está el desarrollo del modelo, de ese modelo, que a todo el mundo le parece mucho más complejo de lo que es, pero que realmente, ya os digo, es un 10% o un 15% del tiempo que se le dedica a un proyecto de estas características. Pero aún así también me parece, y lo habíamos dicho al principio, que es una palabra clave, los modelos. ¿Estos modelos qué son? Porque modelo significa muchas cosas, pero en este ámbito, ¿cómo podrías explicar qué es un modelo? Vale, pues a ver, vamos a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. Mirad, un modelo es básicamente es un algoritmo, y un algoritmo no es más que una secuencia de pasos para conseguir un resultado, ¿de acuerdo?
Entonces, los modelos que se utilizan tanto en inteligencia artificial como en otros campos del conocimiento de este tipo, básicamente lo que hacen es utilizar una entrada de datos, que son los datos que se le ofrecen al algoritmo. Luego hay un proceso de esos datos, es decir, se hacen una serie de operaciones y hay una salida. Piensa en un algoritmo o en un modelo como el algoritmo para hacer una tortilla de patatas, ¿vale? Yo necesito unos ingredientes, necesito un método con el que mezclar esos ingredientes y luego ponerlos a cocinar, y obtendré como resultado esa salida, ¿no? Esa salida que es la tortilla de patatas. Bueno, pues todo ese trabajo que hay en el flujo que te he contado para hacer una tortilla de patatas sería el algoritmo. Y ese algoritmo, si se abstrae no solo para una tortilla de patatas, sino para cualquier otro tipo de tortilla, pongámoslo así, ese sería nuestro modelo. Evidentemente, un modelo hay que entrenarlo. Cuando hablamos de aprendizaje automático, que es uno de los campos de la inteligencia artificial, el modelo hay que entrenarlo, hay que validarlo con datos que ya conozcamos y finalmente se puede lanzar a producción, digamos. Se puede conseguir una aplicación práctica donde pongamos ese modelo que ya ha aprendido, lo pongamos a trabajar con nuestros datos o con datos que no conocía de antemano. O sea, que los modelos son los famosos algoritmos de los que habla todo el mundo y que más o menos rigen ahora mismo casi todas nuestras acciones, sobre todo en el mundo digital. Y si me ha quedado claro, los algoritmos, que parece muy complicado, al final es una receta. Así es, básicamente el algoritmo por sí mismo tampoco tiene gran valor una vez ya lo tenemos desarrollado. Realmente has dicho una frase que creo que tiene todo el sentido, ¿no? Que es trabajar con los datos. Realmente el valor está en los datos. El algoritmo en sí, una vez está desarrollado, o el modelo, una vez ya lo tenemos entrenado y ya ha aprendido lo que tenía que aprender, cuando lo ponemos en producción, digamos que es como se llama al hecho de que empiece a trabajar ese modelo, realmente el valor de todo esto está en el dato. Está en qué cantidad de datos hemos tenido para entrenarlo y en qué cantidad de datos tenemos para validarlo y para trabajar sobre él. Y hablas de entrenar los modelos, de entrenar los algoritmos. Por ejemplo, en la universidad me gustaría saber cómo se entrena un algoritmo. En la universidad sé que trabajamos con algoritmos que nos sirven para, tomando imágenes de naranjos, poder detectar las naranjas. Lo que es naranja, distinguirlo de lo que son hojas. ¿Cómo entrenarías ese modelo? Pues básicamente, como tú dices, entrenar basándonos en imágenes significa darle muchos ejemplos muy diferentes, o lo más diferentes que se pueda, de muchas imágenes en las que aparecen naranjas. Entonces, si le decimos constantemente al modelo o al algoritmo, le decimos que lo que está viendo es una naranja, va a aprender por repetición, básicamente. Esto es lo que se llamaría un modelo de aprendizaje supervisado. Pero básicamente es eso, lo que te digo, darle muchos ejemplos para que entienda qué es lo que estamos buscando. Perfecto, me ha quedado perfectamente claro y querría saber si sigue habiendo avances en la generación de modelos o se ha llegado ya a un desarrollo estable de unos modelos que después sirven para construir otras aplicaciones sobre ellos. Pues mira, ahora mismo, y cuando digo ahora mismo es ahora mismo, nos encontramos en un momento realmente apasionante porque ha habido una revolución total en el avance de la inteligencia artificial en las últimas semanas. Una empresa ha construido un modelo de procesado de lenguaje que se llama ChatGPT, que lo va a revolucionar todo, y los gigantes tecnológicos están en este momento peleando entre ellos para desarrollar modelos que realmente pues puedan vencer, digamos, entre comillas, al de la competencia, ¿no? Y nos encontramos en un choque de trenes que realmente hace que todo el futuro que tiene la inteligencia artificial pues se vea de color brillante, porque realmente ahora vamos a empezar a ver aplicaciones pues en los buscadores de internet o directamente en asistentes virtuales que van a llegar a todos los ámbitos de nuestra vida, incluida la agricultura. Estás escuchando Agroprecisión, el podcast de la Cátedra Corteva de la Universidad de Sevilla. Un espacio de encuentro entre la tecnología, la investigación y las soluciones más innovadoras del sector agroalimentario. Pues mira, me das pie perfectamente a que una vez que hemos establecido un poco las bases generales, nos vayamos ya de lleno al ámbito agrícola. Sabemos que la transformación digital del sector agro va a significar una revolución en la forma en la que los productores van a ser capaces de producir alimentos.
Y entre las tecnologías que permiten la digitalización está la inteligencia artificial. Así es. ¿Cuál es su papel real en el proceso? O sea, ¿qué peso tiene en esta digitalización del sector agroalimentario? Pues la inteligencia artificial como campo de conocimiento va a tener un papel muy importante, pero más papel van a tener las aplicaciones de la inteligencia artificial. Y en este sentido, pues vamos a ver una absoluta revolución en el manejo de malas hierbas, en el manejo de plagas, en cómo se trabaja con la predicción de diferentes parámetros, pues necesidades de riego o directamente la predicción del rendimiento. Y evidentemente todos sabemos que va a haber una revolución en el uso de maquinaria y ahí están los drones y todo el tipo de robots llamando a la puerta. Y bueno, en el futuro seguramente todos estos sistemas estén realmente implicados en esta transformación digital. ¿Y puedes ponernos algún ejemplo de su aplicación, por ejemplo, en riego? Tuvimos con nosotros a un experto en riego inteligente, a Gregorio Gea, en el primer episodio de Agroprecisión. Y ¿sabes decirme algún ejemplo en el que se esté utilizando la inteligencia artificial en riego hoy en día? Pues sí, realmente a todos nos preocupa la problemática que hay con la escasez de agua en determinadas zonas, especialmente en años de sequía como el que hemos tenido. Es muy importante ajustar la dosis de riego a las necesidades reales del cultivo e incluso la inteligencia artificial puede jugar un papel muy importante, no solo en ajustar esa dosis, sino en predecir cómo va a ser la evolución de las necesidades hídricas del cultivo y ganar tiempo, por así decirlo, por parte del agricultor para prepararse para esas condiciones, pues, adaptar su cultivo o preparar directamente una siembra diferente o unas condiciones de crecimiento distintas. La inteligencia artificial en ese caso va a venir más por sistemas que modelizan parámetros ambientales y disponibilidad de agua. Y realmente es un campo realmente interesante para una aplicación directa de este tipo de modelos. O sea, que nos permite, en este caso, y yo creo que es más, adelantarnos. Le permite al agricultor adelantarse a lo que va a pasar para poder poner medidas antes. Por ejemplo, la detección de enfermedades o de plagas. Uh-huh. Hay ya modelos, hay ya algoritmos desarrollados para, pues eso, detectar la plaga antes de que sea visible, por ejemplo, los síntomas en la planta. Sí, comentábamos antes un ejemplo con la detección de frutos o de naranjas. Pues básicamente en la detección de plagas o en la detección de enfermedades la lógica es la misma. Digamos, hoy en día existen ya sistemas de trampeo automáticos que utilizan inteligencia artificial para determinar si lo que hay en la trampa, lo que se ha capturado en la trampa, corresponde a una determinada plaga y realizar detecciones automáticas, conteos automáticos y directamente lanzar alertas al agricultor cuando el umbral de la plaga puede realmente provocarle un daño al cultivo y, por supuesto, un daño económico. Lo mismo se hace con malas hierbas, con la detección de malas hierbas desde imágenes aéreas o con el manejo de enfermedades, ¿no? A través de una simple fotografía hay sistemas de inteligencia artificial que detectan y determinan qué enfermedad está sufriendo el cultivo y, por lo tanto, pues rápidamente ponerle remedio, ¿no? Y estas fotografías, ¿no?, de partida se toman con drones, también tuvimos a Salomón Montesinos que nos habló de teledetección. Al final, la inteligencia artificial por sí sola no puede funcionar, necesita también otras herramientas de agricultura de precisión, pues para poder dar este plus a los agricultores. Así es, o sea, estará completamente integrada y de hecho ya lo está en algunos ámbitos entre otras tecnologías. Entonces, por eso hablamos de transformación digital y no simplemente de un cambio en una de las formas de cultivar. Hablamos de transformación porque implica cambiar varios de los aspectos de cómo se está manejando el cultivo o cómo se estaba manejando a una nueva forma de trabajo. Entonces, ahí va a estar presente la inteligencia artificial y evidentemente pues la teledetección que comentabas, que además en el episodio de Salomón creo que también se nombraba como una fuente a futuro de análisis de imágenes y de detección de problemas, pues va a jugar un papel relevante, evidentemente. Y en tu opinión, mirando un poco al futuro, ¿qué tecnologías que ya se utilizan en la agricultura de precisión son más susceptibles de incorporar herramientas de inteligencia artificial? Pues, a ver, realmente hay varios ámbitos. Ya hemos nombrado alguno de ellos.
Realmente para el productor, para el que gestiona una explotación, es muy importante poder predecir y poder predecir algo tan, digamos, tan común como es el rendimiento final. Pues bueno, si se modeliza una serie de parámetros relativos al clima, relativos al suelo y relativos a cómo está evolucionando el cultivo, con imágenes, con sensores en el suelo, poder predecir cómo va a ser el resultado final es algo que realmente va a ser rápidamente adoptado por el sector, porque es una herramienta que necesita. Luego hay otros parámetros, pues por ejemplo la inteligencia artificial va a estar presente en la robótica, ¿no? Lo comentábamos. Robótica entendida como los drones también son robots, lo único que no son robots terrestres, son robots aéreos. O un tractor. Eso es, o un tractor, por ejemplo, como maquinaria que está día a día presente en campo. Ya estamos viendo que están incorporando diferentes sensores y que luego toda esa información hay que trabajarla. Y trabajarla para sacar realmente un valor de cara al agricultor, ahí tiene que incluir modelos pues de aprendizaje automático o modelos un poco más complejos. Y bajando un poco a tierra, porque decías de beneficios de cara al agricultor. Si yo fuera una agricultora y que no estoy muy convencida con esto de la inteligencia artificial, ¿qué beneficios me dirías? Más palpables, más en 4 puntos. Algo rápido, ¿no? Digamos, sí. una aplicación directa, ¿no? Eso es. A ver, hemos hablado de análisis de imágenes, hemos hablado de trabajar con modelos predictivos. Realmente el valor de la inteligencia artificial como per se no es palpable, no tiene un impacto. Pero sí va a tener impacto, por ejemplo, la posibilidad de establecer alertas o de acompañarte como agricultora durante todo el proceso del cultivo en sí, ¿no? Incluso antes, en la preparación. Hay un concepto dentro de lo que se llama la inteligencia artificial, hay un concepto interesante que son los sistemas de ayuda a la toma de decisiones. En inglés las siglas son DSS. Y este tipo de sistemas en el futuro, pero no en el futuro dentro de muchos años, sino prácticamente dentro de muy poquito, van a empezar a dar, digamos, recomendaciones a los agricultores, incluyendo la propia opinión de los técnicos, que van a ser realmente decisorios a la hora de tener éxito al final de la campaña. Como agricultora, ya te aseguro que una recomendación a tiempo te va a valer para seguramente ajustar algo dentro de tu explotación, dentro de tu manejo, que se va a convertir en un éxito al final de la campaña. Pero, evidentemente, estos sistemas de apoyo a la toma de decisiones tienen que ser entrenados de forma repetitiva durante algunos años. Entonces, en eso estamos ahora, recopilando los datos que permitan que esos sistemas funcionen. Y una vez que estén entrenados, estos sistemas van a sustituir al técnico agrícola, van a sustituir la decisión de las personas. ¿Cómo interactúan estos sistemas con el agricultor, el técnico? No, de ninguna manera. No hay forma de sustituir al técnico agrícola, no hay forma de sustituir ese conocimiento, esa experiencia y sobre todo esa cercanía que tiene con su parcela o con su explotación, ¿no? Realmente lo interesante de la inteligencia artificial aplicada al sector y sobre todo en estos sistemas de apoyo a la decisión va a ser esa interacción que van a tener. Los sistemas tienen que aprender de lo que responde, digamos, de cómo actúa ese técnico agrícola. Por lo tanto, ese sistema va a tener que estar intrínsecamente ligado a las acciones que haga. Nunca lo va a sustituir porque lo van a necesitar. Uno del otro se van a necesitar. Por lo tanto, bueno, pues la labor fundamental del técnico va a seguir estando. Nadie nos va a librar de ir a campo todavía, pero es verdad que estos sistemas lo que nos van a hacer es una serie de mejoras para que la visita a campo, para que ir a campo sea más fácil, evidentemente estemos más informados y bueno, que podamos tomar la decisión correcta en un momento de duda, ¿no? En un momento de incertidumbre. Pero nunca van a sustituir a la experiencia humana. Sí, al final opinión. El propio nombre lo dice, porque es un sistema de ayuda a la toma de decisiones, eso es. Utilizando toda la capacidad de análisis de muchos datos, que de otra forma no se podría. Antes hablabas de que la inteligencia artificial en general está viviendo un momento brillante y por lo que hemos comentado, en el sector agroalimentario pues también tiene una aplicación que va creciendo pues sin parar y dando cada vez más nuevas aplicaciones. ¿Qué barreras, que seguro que las hay, puede haber en la implantación de la inteligencia artificial en la agricultura? Pues mira, ese es un punto muy interesante porque la principal barrera que nos podemos encontrar a día de hoy puede ser la desconfianza.
La desconfianza por parte de quien vaya a usar un sistema de recomendación y que de entrada no se fíe, ¿no? De que quién ha entrenado esto, con qué datos y si se ajusta o no a mi cultivo. Esta es una barrera que vamos a tener siempre, que es la barrera tecnológica. Evidentemente, luego hay una serie de barreras, pues sabemos que la edad es una barrera, pero que realmente puede rápidamente romperse si el sistema acierta con esas recomendaciones y rápidamente tenemos una serie de mejoras que puedan ser visibles. Más allá de las barreras, hay una función de la inteligencia artificial y concretamente de una parte de la inteligencia artificial que se llama inteligencia artificial general, que va a permitir pues cosas tan a priori no ligadas como por ejemplo volver al entorno rural, algo que realmente haga atractivo ese manejo agrícola y que actúe como un imán hacia los jóvenes, hacia la gente que está estudiando carreras que de entrada parece que no tienen mucha relación con la agricultura, seguramente vean ahí un campo de trabajo, una línea profesional que los atraiga a volver a ese entorno rural. Y eso evidentemente en un contexto como el de la despoblación rural o un contexto en el que... El relevo generacional también en la agricultura. Muy importante, seguramente haga pues esto más atractivo, ¿no? O pueda ayudar, no digo que sea el factor principal, pero puede contribuir a ese retorno a lo rural, ¿no? Sí, sin duda son dos de los retos a los que tenemos que enfrentarnos y es verdad que por nuestra experiencia en la universidad, tanto con estudiantes, tú lo sabes bien, del máster, como con algunos proyectos que hemos hecho en FP, la parte tecnológica es la que engancha realmente a los jóvenes a que le interese la agricultura. Es cuando de verdad, salvo los que tienen una historia familiar o algo, realmente a jóvenes que no tienen que ver con agricultura, esto sí que puede ser un enganche y puede promover esa vuelta al campo. Claro, cuando hablamos de nativos digitales y gente que está acostumbrada a trabajar con aplicaciones o a trabajar con software, evidentemente se hace muy interesante, muy atractivo el uso de este tipo de herramientas, ¿no? La inteligencia artificial al final es una herramienta y va a atraer a esos perfiles profesionales que de entrada, ya como decía, pues tienen otro tipo de carreras, otro tipo de orientaciones profesionales, los va a atraer al ámbito agrícola. Van a permitir esa modelización y va a haber gente, pues ingenieros o matemáticos o gente que ha estudiado estadística, computación, que van a estar realmente involucrados en el ámbito rural, ¿no? En cómo producir de forma más sostenible y de forma mucho más eficiente. Claro, al final se trata todo de sostenibilidad y en ese sentido la inteligencia artificial, ¿qué peso tiene? Sé que es una pregunta un poco compleja quizás porque es difícil responder un término tan amplio con que cómo afecta la inteligencia artificial a la sostenibilidad, cómo puede ayudar a esa sostenibilidad que tanto necesitamos. Pues mira, antes has mencionado un concepto relativo a la sostenibilidad que es la agricultura de precisión. Y la inteligencia artificial, como hemos comentado, está muy, muy ligada a esa nueva revolución tecnológica dentro del sector, porque va a permitir optimizar el uso de insumos, va a permitir reducir, por ejemplo, el consumo de agua en determinados cultivos, manteniendo las producciones. Y ese tipo de sistemas de recomendación, ese tipo de ayuda a la toma de decisiones también contribuye a la sostenibilidad. Al final, pues tanto en la mitigación del cambio climático como incluso en la propia medición de los parámetros que afectan al cambio climático, hay modelos de inteligencia artificial que nos van a permitir pues esa adaptación, ¿no? de todo el sector agrícola a la próxima situación que estamos viendo, ¿no? Sí, completamente. Jorge, aprovechando que te tenemos aquí, me gustaría pedirte si puedes dejar una pregunta para próximos invitados. Próximamente vamos a tener un capítulo sobre energías renovables y quizás te gustaría pues lanzarle una pregunta sobre este tema. Pues sí. Aprovechando que he trabajado en el campo con algunos cultivos dedicados a energías renovables y más en concreto al biofuel y a biocombustibles, pues le quería preguntar qué reto supone la implantación de la inteligencia artificial, de la que hemos hablado en este programa, a este ámbito, a las nuevas energías y particularmente a los biocombustibles. Creo que ya nos quedamos sin tiempo, es una pena porque yo seguiría charlando muchísimo más sobre inteligencia artificial.
Pero antes de cerrar, sí me gustaría que hiciéramos un poco las conclusiones, por resumir lo que hemos comentado. Desde luego yo me quedo con que la agricultura de precisión tiene un papel fundamental y ha llegado para quedarse, y que estamos en un momento de cambio, no sé si lo he entendido bien, pero que hoy en día ya podemos utilizar inteligencia artificial para detección de plagas, para modelización, para predecir el rendimiento, ya tiene para aforamiento. Tenemos ya muchas aplicaciones, pero que en el futuro quizás todavía tenga más peso en la agricultura. Así es. Y también me gustaría remarcar, porque al final somos universidad y lo que hemos dicho al final, la importancia de los nuevos perfiles profesionales que además van a ayudar a ese relevo generacional y a acabar con esa despoblación en las zonas rurales. No sé si me dejo algo. No, por mi parte yo creo que resumes muy bien en esos 4 titulares cuál es la importancia de la inteligencia artificial, cuál es el futuro que se espera y que a día de hoy ya está presente en muchos ámbitos de la producción agrícola y de nuestra vida en general. Y evidentemente hay que abrir una ventana al futuro a esos nuevos perfiles porque tenemos y necesitamos desde el entorno agrícola pues de ellos para mejorar y para hablar de esa sostenibilidad con herramientas tecnológicas. Me parece un buen resumen. Pues nada, Jorge, muchísimas gracias. Esperamos volver a tenerte como invitado en futuros episodios y os animamos a los oyentes, a los que por supuesto le damos las gracias también por escucharnos, a que nos sigan y vuelvan a escuchar este capítulo o cualquiera de los otros episodios en corteva.es/podcast, que nos sigan en redes sociales, tanto en @catedracorteva como en @cortevaes. Nada más, hasta el próximo episodio y gracias por escucharnos. Recuerda que puedes escuchar todos los episodios de Agroprecisión en corteva.es/podcast y en Spotify, YouTube, Amazon Music y SoundCloud. También puedes seguirnos en nuestras redes @catedracorteva y @cortevaes.